Buenos días. Vamos a dar inicio a los trabajos del primer panel, que se llama Detección y Atribución de Eventos de Cambio Climático. Y dentro de este tenemos una primera mesa en donde se trataría de centrarse en el marco conceptual para estos propósitos. Creo que un poco el objetivo que perseguimos aquí, visto desde la perspectiva de los productores de datos e información estadística y geográfica, es que nos sirva para identificar, ¿no?, qué es la información que tendremos que estar listos para proveer a los tomadores de decisiones para hacer frente a pues, lo que se viene encima, ¿no? Yo creo que en cambio climático, yo siempre que voy a las presentaciones las veo cuajadas de datos, ¿no? Todo el mundo tiene datos y bueno, eso se debe a que esto es un fenómeno global, ¿no? Y como decía Carlos, pues alguien está midiendo, pero no necesariamente nosotros. De hecho, ha habido algunas discusiones, digamos, dentro de el seno de los órganos colegiados de nuestro sistema o subsistema, en donde dicen, no, pues eso no te preocupes porque eso lo hace quién sabe quién, ¿no? Y bueno, eso es un tema que hay que probablemente discutir, ¿no? O sea, en qué cosas a lo mejor sí nos podemos confiar en que lo están midiendo los gringos o quién sabe quién, y qué cosas necesariamente por su especificidad territorial, pues tenemos que hacernos cargo nosotros, ¿no? Creo que el PEC, el Programa Especial de Cambio Climático, apunta ya algunas de las cosas que tendremos que trabajar. En cuanto a la identificación de en qué temas debemos trabajar. Y luego otra preocupación que sería la calidad, ¿no? La calidad de los datos es como fundamental, creo que eso se va a tratar en un momento. Y digamos que esos serían un poco las ideas sobre lo que tenemos que estar tratando de concretar en esta reunión. Bueno, vamos a tener 4 expositores. La doctora Manola Brunet, el doctor Víctor Magaña, el doctor Benjamín Ortiz y el maestro José Luis Vázquez Aguirre. Y vamos a tener 3 presentaciones. Las reglas son, van a tener 20 minutos para la exposición. En teoría, cuando falten 5, ahí se va a poner amarillo, no sé dónde, me supongo que ahí, para avisar que ya mero, ¿no? Y después se va a poner rojo, entonces quiere decir que ya se agotó el tema. Y al final tendremos espacio para intercambiar, ¿no? Intercambiar preguntas y opiniones. Bueno, sin más, voy a presentar a nuestra primera expositora, Manola Brunet. Voy a tratar de leer rápidamente para no omitir información, pero la doctora Brunet es doctora en Geografía e Historia, sección Geografía de la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora titular de Geografía Física de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Fue codirectora del Grupo de Investigación del Cambio Climático de esta universidad y es ahora y directora desde entonces de 2003 a 2008. En noviembre de 2005 fue nominada y elegida codirectora del Open Program Area Group sobre seguimiento y análisis de la variabilidad, aquí me mezclaron los idiomas, y cambio climático de la Comisión Climatológica de la Organización Mundial, Meteorológica Mundial, cargo que ocupa en la actualidad. Lidera la iniciativa Mediterranean Data Rescue, MEDARE, de la Organización Meteorológica Mundial, a la cual reúne la mayor parte de las divisiones de climatología de los servicios meteorológicos de la cuenca mediterránea.
Es miembro de la Comisión Nacional del Proyecto CLIBAR-ES de la Junta Directiva de la Asociación Española de Climatología y del Consejo Asesor del Server Meteorológico, esto está en catalán, del Servicio Meteorológico de Cataluña. Su investigación se centra tanto en los campos de la reconstrucción instrumental del clima, incluyendo el desarrollo de bases de datos de alta calidad, como en el análisis de la variabilidad y detección del cambio climático a distintas escalas espaciales, desde la local a la global. Ha publicado más de un centenar de artículos, tanto pre-reviewed como not reviewed, capítulos de libros y libros. Entre ellos destaca la monografía Detection and Modeling of Regional Climate Change, publicada por la editorial Springer Verlag, ¿no? Y 3 guías de la publicación de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial. Ha participado y dirigido numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos e internacionales, entre los que destacan los proyectos europeos Emulate y el proyecto internacional MEDARE, que ya hicimos. Actualmente está nominada por España como autor líder del WY1, de la 5ª evaluación AR5 del panel intergubernamental de cambio climático. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y permítanme muy brevemente, en primer lugar, agradecer a la INEGI y a la UNAM por la amable invitación que he recibido a participar en este seminario. Y, bueno, aún a riesgo de que se me ponga rojo enseguida, me gustaría empezar esta intervención pues un poco retomando el final de la intervención, bueno, de la conferencia, de la interesante conferencia que Carlos nos ha ofertado. Haciendo la siguiente reflexión acerca de los datos con la que él finalizaba. Es cierto que aunque el cambio global o el cambio climático, por su naturaleza, es de carácter global, lo que es también muy cierto es que la adaptación a sus impactos ha de hacerse a la escala local. Y para adaptarnos bien a esos impactos, especialmente a los más negativos, es a esa escala en donde se requiere contar con una información de base de calidad, con una información de base que nos permita conocer fehacientemente cuáles son esa variabilidad climática que localmente caracteriza al clima de una localidad, de un estado, de una región, etcétera, etcétera, para con ello conocer mejor sus factores forzantes y poder prever mucho mejor qué es lo que a una escala mucho más sensible para todas las personas, pues nos puede deparar este clima forzado por las actividades del hombre. En esta presentación yo voy a centrar mi intervención fundamentalmente en evidenciar la necesidad de desarrollar mejores datos del clima de superficie, ya que al fin y al cabo estos datos, estos registros de largo recorrido del clima son los que nos posibilitan entender cómo el clima ha evolucionado, cuáles son las características de la temperatura, la precipitación, etcétera, etcétera, y por ello nos están hablando o nos están dando información sobre qué tipo de clima tenemos y hacia dónde ese clima se está dirigiendo. Mi intervención se va a centrar muy brevemente en responder qué es la detección y atribución de eventos extremos al cambio climático, especialmente de esos eventos o acontecimientos climáticos extremos, para pasar a definir cuáles son los datos necesarios para la detección del cambio climático y de sus eventos más extremos, para centrarme en un tercer punto con la necesidad de mejorar claramente
tanto la calidad de los datos actuales de los que se disponen, como incrementar notablemente la disponibilidad de los mismos y especialmente su accesibilidad. Así como finalizar mi intervención presentando algunos de los indicadores de eventos climáticos extremos definidos por un grupo de expertos internacional de la Organización Meteorológica Mundial, el grupo de expertos en detección del cambio climático y de índices. Bueno, sobre qué es la detección del cambio climático y de sus eventos más extremos, pues podríamos definirla como el proceso de comprobación de si un cambio observado es probable que se haya producido de forma natural, es decir, sin ser forzado por las actividades humanas o por el incremento de gases con efecto invernadero en la atmósfera. Por lo tanto, es un cambio, un cambio del clima, tanto en su comportamiento medio como en su comportamiento extremo, es detectado y atribuido al cambio climático siempre que su ocurrencia salga fuera de lo que es esperable si tan solo estuvieran actuando factores de carácter natural. Es decir, si no introducimos, si es ese evento extremo o ese cambio, esa deriva en el estado medio del clima, de las temperaturas, de las precipitaciones, se demuestra que ha sido, que no ha tenido precedente en lo que consideraríamos los factores de forzamiento natural del clima. Por tanto, los extremos eventos, los eventos extremos del clima, como podría ser la ola de calor del 2003 en Europa, que tuvo efectos sobre la población importantes, efectos sociales y económicos importantes, o como podría ser el cambio en la temperatura media global, no es detección del cambio climático, sino demostramos que esos acontecimientos, que esa deriva en el comportamiento medio del sistema climático no puede explicarse más que por, no puede explicarse bajo los factores que fuerzan la variabilidad natural del clima y tan solo se explican por el forzamiento antrópico. Esa comprobación puede ser tanto una comprobación estadística como una comprobación utilizando modelos de circulación general de la atmósfera. Aquí, en esta primera figura, se destaca o se establece un rango de las temperaturas de verano para Suiza en el periodo instrumental para este espacio europeo. Desde 1863 a 2003 se sitúan se estiman, cada una de las rayas azules corresponden a los promedios estivales de las temperaturas para el conjunto de Suiza durante su periodo instrumental y se establece, se calcula, se estima la distribución de esos valores, identificando desde el verano más frío, 1909, a el verano más cálido con anterioridad a la ocurrencia de ese evento extremo del 2003, que fue el año 1947. Como pueden ver, la mayor parte de los veranos caen en el rango de los 17, en torno al rango de los 17 grados. Bueno, pues el verano del 2003, no ha tenido precedentes en ese registro instrumental. Las temperaturas de ese verano, las temperaturas promedio, estoy hablando, se situaron en cerca de 5 desviaciones tipo de lo que sería el comportamiento normal esperable. Y eso pues nos indica el carácter inusual de ese evento extremo que, como ya he citado, tuvo pues una incidencia grave sobre la mortalidad en Francia, en Suiza, tuvo asociado grandes pérdidas económicas en Centro Europa, etcétera, etcétera. Ahora bien, para atribuir eventos a unas causas o atribuir
Pues, por ejemplo, la deriva, como se muestran en estos dos gráficas, la deriva de las temperaturas del globo, de las temperaturas de nuestro planeta, se han de utilizar modelos que nos permitan diferenciar entre factores de forzamiento. En la figura supongo que de la derecha para ustedes, se hace un ejercicio de modelización en el que se comparan el registro observado en rojo con lo que los modelos nos indican que tendría que haber sucedido si solo hubiesen actuado factores de carácter natural, es decir, factores asociados, pues, por ejemplo, al forzamiento solar o a el vulcanismo, por ejemplo. Y está representada por esa banda en verde. Es evidente por esa gráfica que los modelos no pueden, si solo utilizan los factores de forzamiento de carácter natural, no pueden reproducir bien lo observado, no lo proyectado, lo observado en nuestro planeta. Para reproducir mejor lo observado, los modelos tienen que incorporar otros factores, que es lo que he representado en la segunda imagen, en la segunda figura. También se muestra lo observado más la salida del modelo en verde. En esta ocasión, los modelos introducen los factores forzantes de carácter antrópico, es decir, el incremento sostenido en gases de efecto invernadero. Y en esta ocasión sí, en esta ocasión el modelo puede reproducir bien lo que ya se ha observado. Ello nos da confianza en que la deriva térmica reciente, observada en los últimos 150 años, no puede explicarse de otra manera si no es a través del incremento de gases efecto invernadero. Y eso nos lleva a decir algo que es similar, que el cambio climático está siendo forzado por las actividades del hombre y no responde a variaciones de tipo natural. Bueno, ¿qué datos son necesarios para detectar el cambio climático? Pues datos, lo resumiría, datos, series de tiempo de las variables del clima de superficie, la temperatura, la precipitación, la presión, etcétera, observados sobre la superficie de nuestro planeta durante el periodo instrumental, es decir, durante el periodo en el que se ha observado con instrumentos la atmósfera. Pero también otros datos más largos, datos aproximados o datos indirectos del clima, que nos permitan reconstruir los climas del pasado más remoto, del pasado previo al periodo instrumental, ya que ese periodo pues, se limita para la mayor parte de las regiones del globo a 150 años. Para otras regiones como Europa, pues, nos permite documentar las variaciones atmosféricas para algo más de esos 150 años. Bueno, pues otra documentación indirecta que integra la señal climática, como podrían ser anillos de crecimiento de los árboles, testigos de hielo, documentación histórica, etcétera, etcétera, y que permiten reconstruir el clima del pasado remoto, nos van a posibilitar poner en el contexto natural de las variabilidades climáticas y poder analizar, demostrar si un acontecimiento, una deriva climática es inusual o no. Por ello, para mejorar la detección y atribución de causas del cambio climático, de la deriva reciente del clima, no cabe más remedio que abordar la tarea de mejorar la disponibilidad de datos a la escala, desde la escala local a la escala regional, y, por tanto, mejorar con ello el conocimiento de los cambios, tanto en los extremos climáticos, lo cual nos va a permitir mejorar la detección y la atribución de las influencias antropogénicas sobre el clima. Pero bueno, hablamos de siento que esta diapositiva realmente está muy mal definida, pero en todo caso, aquí lo que ya quería es centrar y hacer unas llamadas de atención sobre el problema de la calidad de los datos.
Desafortunadamente, aunque la atmósfera de nuestro planeta ha sido regular y concienzudamente observada, pues desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente, en la actualidad se disponen de muchos menos datos y de peor calidad de los que requerirían para poder detectar y atribuir sin ningún tipo de dudas, pues derivas y eventos de extremos a el forzamiento actual del clima, pero especialmente se disponen de menos datos y de peor calidad de los que se requerirían para poder definir unas estrategias de adaptación a esa escala sensible, a esa escala local, que permitan minimizar los costes sociales y económicos asociados a los impactos más negativos que el clima induce sobre los territorios y sobre las sociedades. Por tanto, un problema primero con los que se deben de enfrentar a la escala local, insisto, los especialistas, es mejorar los datos climáticos, incrementar la disponibilidad de series de tiempo del clima. Y para ello, insisto, uno no puede coger solo los datos que la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, les oferta y decir, qué bien, estos son mis datos, yo a partir de ellos los analizo, les hago estas cosas, etcétera, y sé cómo ha sido y por tanto puedo empezar a utilizarlos, a apoyar modelos, a calibrar modelos con ellos, a validar las salidas de esos modelos, etcétera, etcétera. Porque desafortunadamente los datos, los valores concretos, tanto los valores diarios como los promedios mensuales, etcétera, pues tienen numerosos problemas de calidad que hay que mejorar con anterioridad a su uso. De tal manera, por ejemplo, en esa gráfica, que por lo menos sí que es visible, pues esto representa pues, precisamente la precipitación acumulada de un observatorio meteorológico mexicano, en el que en este histograma de barras, junto con el filtro de kernel en rojo, nos está demostrando cómo en ese lugar la ocurrencia, la frecuencia de clases de precipitación en torno a los 70-80 milímetros realmente es inusual, es ilógica que sea así, porque lo esperable es que las lluvias pues tengan una mayor frecuencia, aquellas lluvias que sean de tipo débil, que la frecuencia de las lluvias de tipo moderada se reduzcan y la frecuencia de las lluvias extremas o de alta intensidad sean muy escasas o muy inusuales. De tal manera que analizando, haciendo este tipo de control de calidad a esa serie de tiempo, pues los expertos que lo hicieron se dieron cuenta de que había habido un problema de transmisión en la información y que esos datos en rojo, especialmente los correspondientes a las clases entre 50 y 80 milímetros de precipitación, no eran datos de precipitación, eran datos de humedad. De tal manera que era evidente que algo estaba pasando en esa serie. Bueno, pues hay un montón de técnicas, de pruebas para controlar la calidad del dato diario, del dato individual, del dato específico o del dato mensual o del promedio mensual, desde pruebas de coherencia interna. No tiene mucho sentido que después de una secuencia o una racha de días muy cálidos, un día en concreto tenga una temperatura muy, muy baja, mientras que al día siguiente vuelva a producirse esa racha de días cálidos. Algo está pasando ahí. Bueno, pues hay un conjunto de pruebas muy validadas por la comunidad internacional, experta en el campo. Les aconsejo que lean pues, la guía de metadatos y homogeneización de la Organización Meteorológica Mundial del 2003, en donde se dan unas pautas para mejorar la calidad de los datos. Pero ahí no acaba la historia de la mejora de los datos climáticos, ya que, aunque mejoremos los valores puntuales, los valores observados, tenemos un problema con las series de tiempo. Hay que asegurarse previamente al uso de esas series de tiempo, hay que asegurarse de que esos registros sean homogéneos, que las variaciones
contenidas en una serie de tiempo respondan al forzamiento del clima o de la variabilidad meteorológica y climática, y no a otros factores espúreos que pueden estar asociados a las prácticas de observación, a la forma de cómo han sido medidos los datos, etc. Como ustedes serán conscientes, si un observatorio meteorológico inició a registrar, a vigilar la atmósfera, pues hace 150 años, la cantidad de hechos e incidencias y cambios en las formas de observar, en las formas de medir, en ese periodo de 150 años es muy grande. De tal manera que, para poner un ejemplo de incidencia sobre la calidad, sobre la homogeneidad de esas series climáticas. Este es el caso de una estación del sur de Francia en el que desde el principio que empezaron a medir, 1880 aproximadamente, hasta 1920, se medía con esa garita de tipo abierto, garita Montsouris, las temperaturas. Es evidente que ese tipo de instrumento para resguardar los termómetros de la incidencia directa de la radiación solar o de la radiación terrestre no tiene nada que ver con los nuevos protectores meteorológicos. De tal manera que la serie resultante, abajo de cada una de las dos lugares, pues está en el momento, en el periodo que esas temperaturas fueron observadas bajo una garita de tipo abierto, claramente esa garita induce que las temperaturas medidas en ellas, especialmente las temperaturas máximas, fueran mucho más elevadas que las que son midiendo bajo un abrigo de tipo Stevenson. Pues eso hay que corregirlo. Y la serie de al lado es una serie corregida, es una serie ajustada. Bueno, simplemente, como parece que aunque me habían dado una luz verde, se puso en amarillo, pues simplemente voy a acabar aquí con este mensaje. Hay que trabajar, si ustedes quieren conocer mejor su clima, si quieren conocer mejor los factores que lo fuerzan, si quieren conocer mejor los impactos, hay que desarrollar datos de alta calidad, series de registros climáticos que sean homogéneas, porque si no, el uso de datos sin tratar, sin validar, sin asegurar que están reproduciendo las variaciones reales del clima en ese lugar, los resultados de cualquier otro estudio van a ser no fiables. Con ello, pues les agradezco su atención. Paso a la presentación del doctor Víctor Magaña. Leo un poco la de la semblanza. El doctor Magaña es licenciado y maestro en Ciencias, Geofísica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro y doctor en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de California. Desde 97 es investigador titular del Sistema Nacional de Investigadores en el área físico-matemática, profesor de licenciatura en Física y del posgrado en Ciencias de la Tierra en la UNAM. Es asesor científico del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, en el área de meteorología. Es miembro del Panel Intergubernamental para el Estudio del Cambio Climático desde 1988, vicepresidente del Programa Internacional Beca Postdoctoral en Cambio Climático Global de la University Corporation for Atmospheric Research y en la National Oceanic and Atmosphere Administration de Estados Unidos. En 1991 fue orador invitado al taller de estudio de interacciones atmosféricas entre trópicos y latitudes medias de la OMM en Reading, Inglaterra. Se le reconoció con la medalla Gabino Barrera de la UNAM en 1987 y en 1990 se le otorgaron los premios Phi Beta Kappa de la Asociación en el sur de California y el premio Jacob Birkens Memorial del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de California. Desde 1996 es miembro de la Unión Geofísica Mexicana y a partir de 1998 de la Sociedad Meteorológica Americana. Víctor, adelante.
Gracias. Gracias. Bueno, realmente son varios los aspectos que hay que tratar cuando uno habla de detección y atribución de cambio climático. Y quizá yo voy a recordar que se trata de un problema que tiene involucrada también física. Y a veces hay que saber física para comprender las señales que nos están dando los datos. Le apunto hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia allá. Bueno, entonces empieza uno desde considerar realmente qué es lo que hemos definido por cambio climático, ¿no? Y hay desde hablar de las cosas que han venido cambiando en la caracterización del clima, y el clima no tan solo es el valor medio, ¿no? Sino es su varianza, son sus valores extremos, y caracterizarlo de esa forma a veces resulta más complejo, y a veces les digo, lo que vamos a sentir primero son los eventos extremos, ¿no? Y por eso ha habido tanto trabajo en ver qué está pasando con los eventos extremos, porque es la forma en la que más rápido nos vamos a enterar de cambio climático, si no es que ya nos estamos enterando de ello, ¿no? Y ahí hay dos puntos de más o menos definir cambio climático. En el IPCC no hace tanto limitarlo solamente a la parte de origen antrópico, en la Convención Marco sí lo hacen, y entonces uno puede tomar alguna de ellas, pero notar que está cambiando el clima, lo cual ya no es un motivo de discusión. Y muchos trabajos se han dado para mostrarnos que el clima está cambiando. Hemos visto los trabajos que se han publicado en el grupo de la OMM, de Climdex, o no sé si se llame así el grupo, y que han abarcado prácticamente todas las estaciones ya para México. Nos han mostrado cómo han cambiado los extremos. Sabemos que está lloviendo más fuerte de lo que antes llovía, sabemos que las ondas de calor van para arriba, nos han detectado, incluso hay estaciones que aún con esos procesos dicen que van al revés, ¿no? Que los cambios van al revés, pero cada vez que uno hace una detección de que el clima está cambiando, surge la pregunta, ¿y esto es parte de cambio climático? ¿Esto realmente es parte de ese proceso global de calentamiento del planeta, de incremento en la intensidad del ciclo hidrológico? Y ahí es cuando surge el reto de hacer el ejercicio de atribución. Y el ejercicio de atribución realmente requiere entender de qué se trata la atmósfera, cómo funciona, ¿no? Y hacer eso ha llevado a que todos los ejercicios de atribución que yo conozco, incluso el de Europa, de la onda de calor, se basa en modelos. Con sus imperfecciones, con sus aproximaciones, siguen siendo modelos, pero permiten obtener la parte de física básica de la que se trata. Y una de las cosas que uno necesita cuando uno hace estudios de detección y atribución es por lo menos saber de qué forma varía el clima. Y aquí sabemos que hay variaciones desde el orden interanual, asociadas con el Niño, ¿no? Este año fue seco porque hubo Niño, pero uno tiene que conocer más formas de variabilidad. Y quizá aquellas que estamos descubriendo y que poco a poco van adquiriendo más relevancia, son esas que tienen que ver con la muy baja frecuencia, escalas decadales. Y bueno, a lo mejor alguien no cree en la oscilación decadal del Pacífico o en la oscilación multidecadal del Atlántico, etcétera, pero son formas que han mostrado que pueden explicar parte de la variabilidad de muy baja frecuencia, y en México no es la excepción. Ahora nos damos cuenta que la muy baja frecuencia de las variaciones en el Atlántico tiene que ver mucho con las variaciones de baja frecuencia del clima en México. Y hay variaciones que son del orden de 30 a 40 años. Esas variaciones que ustedes ven, por ejemplo, decadales en la precipitación en el norte y el sur de México, no son errores en los datos, son cosas reales, porque nos metemos a la física del problema y vemos que hay una explicación para que eso conecte el océano Atlántico con la parte de las lluvias en México. Los problemas de detección y teledetección y teleconexiones son ya muy viejos, ¿no? Y la física es lo que está detrás de ello.
Entonces, cuando uno se mete al caso de México, uno puede empezar a ver de qué estaciones cuento, ¿no? Muchas de las señales se dan, por ejemplo, en estaciones que no han sido influenciadas por el cambio de uso de suelo, y no podemos decir que eso sucede en muchas de las estaciones en México, ¿no? Todas las estaciones en México ya empezaron siendo en terrenos rurales y terminaron siendo rodeadas por la parte de concreto. Entonces cambiamos el pasto, el bosque por concreto, y eso tiene un efecto, y eso lo tenemos que a veces descubrir, y eso se puede hacer a lo mejor con la estadística, que algo cambia, pero también se puede hacer con la parte física, ¿no? Y eso es lo que trabajamos, ¿no? Entonces, detectar cuánto es de ese efecto urbanización vamos a tener que hacerlo si es que nos queremos meter a tratar de ver señales en las bases de datos que tenemos, porque no tenemos otras, ¿no? Hay formas de ver cosas de estimaciones a través de lo que se llaman reanálisis, y que es cuando uno trata de ver en forma regional conjuntos de estaciones a través de poner todo en puntos de malla y empezar a entender qué es lo que está pasando a nivel regional. Y eso también nos da una idea de si los patrones que están apareciendo tienen un sentido, otra vez, perdón por la insistencia, pero dado que esto está sesgado a la estadística, pues vamos a ponerle también un poquito de física, ¿no? Que es la esencia de la parte clima. Y empieza uno a ver si las cosas tienen sentido o no tienen sentido. Y uno encuentra cómo funciona la atmósfera y uno comienza a explicar lo que la estadística le empieza a mostrar. Y así es como se funcionó en el IPCC, en donde me tocó trabajar. Por ejemplo, buscamos qué estaciones no habían sido afectadas en todos estos años por el efecto urbano o de urbanización. Y no quedaban muchas, y de las que pudimos obtener en algunas partes de la República, lo más que pudimos ver es que por lo menos esa variación de muy baja frecuencia, construyendo década por década, se parecía a la parte global, ¿no? Es decir, sin haber sido afectadas por el efecto de la urbanización, resienten el efecto de lo que está pasando en el clima global, ¿no? No hice las pruebas, las 18 pruebas de significancia que se requieren, pero pues, por lo menos ahí ya lo empezaba yo a ver, ¿no? Caso Ciudad de México, por ejemplo. Si ustedes ven la serie Ciudad de México, y allá hay problemas de que sí movieron la estación y que seguramente cambiaron los equipos, etcétera, pero de cualquier forma muestra el proceso mediante el cual la Ciudad de México es cada vez más caliente. Y eso uno podría decir, ¿cuánto subió la temperatura? Subió casi 4 grados, ¿no? Y dice, bueno, eso es más que lo que globalmente uno puede esperar. Ahí hay algo detrás que es más que lo que normalmente uno esperaría por el proceso de cambio climático global. Y nota uno también que ha cambiado la precipitación, y nota uno que el número de eventos extremos ha cambiado y que sigue cambiando, con su variabilidad interanual, por supuesto, e interdecadal, pero que hay una tendencia, y perdón lo simple de mi presentación de análisis de datos en la parte del último siglo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿y eso realmente qué es? Entonces, el doctor Jáuregui, que ha hecho estadística simple pero muy valiosa, creo yo, él ha demostrado todos estos cambios que se han ido dando, y a nosotros se nos ocurrió, bueno, vamos a ver en qué medida eso está relacionado, por ejemplo, con la urbanización de la Ciudad de México. Y si ustedes ven el mapa que está a la izquierda de crecimiento urbano, verán la Ciudad de México creciendo rápidamente, con gran rapidez quizá hacia la parte norte de la ciudad. Y cuando uno hace un experimento con un modelo numérico para ver qué tan sensible es a que yo le cambie la parte de rural, de pastos, de bosque, por concreto, por casas, etcétera, con un modelo del clima, lo que noto es que lo que logro es cambiar la temperatura en el orden de casi 2,5 grados, ¿no? Entonces, uno puede esperar que la urbanización tenga una gran contribución a las señales que uno va detectando. Hay incluso una relación de cuántos millones de habitantes para que suba tanto la temperatura, como si fuera una medida de lo que se urbanizó la ciudad, y eso tiene también sus problemas. Pero bueno, como quiera que sea, uno está explicando ya parte de lo que viene sucediendo con las señales que uno va detectando. ¿Realmente es proceso de calentamiento global o es un proceso de lo que nosotros estamos induciendo a través del cambio de uso de suelo? Y surge
entonces el problema que este país ha sido experto en cambiar el uso de suelo, ¿no? Le hemos dado en la torre y el INEGI podría documentar muy bien cómo ha cambiado y ha sido bárbaro. Y empieza uno a tener que analizar más regiones y empieza uno frente a planteamientos que realmente son retos. Por ejemplo, todos recuerdan que recientemente, bueno, no recientemente porque han sido los últimos 3 años, pero en 2007 Tabasco sufrió una de las peores inundaciones que se dieron en este país. Y entonces, en el esquema de explicar todo mediante un paradigma naturalista, de inmediato la respuesta es que llovió como nunca y eso, la causa es cambio climático. Y uno dice, de inmediato surgieron las dudas, ¿no? Oye, no, es que también manejaron mal las presas, no, es que también hicieron esto mal, o es que no estás tomando en cuenta este otro factor. Y entonces uno pregunta que si un evento individual puede uno asociarlo a cambio climático, y es la misma pregunta esa de Francia, ¿no? Y ahí por coincidencia aparece el mismo gráfico que presentó Manola hace un momento, y lo que uno dice, bueno, lo que llovió y lo que inundó Tabasco fue lo que llovió en Chiapas, ¿no? Lo que hace el vecino, lo que pasa a casa del vecino escurre hasta acá, hasta Tabasco, y fue lo que me afectó. ¿Y qué ha estado pasando con las lluvias? Si yo veo casi el último siglo de lluvias y solamente me concentro en cómo han ido cambiando los eventos extremos, lo que veo es que los extremos cada vez son más extremos. Y cuando revisamos los datos, lo que notamos es que, por lo menos en los registros, lo que tienen es que si hace 50 años las lluvias más intensas eran 200, 250 milímetros en un día, hace 30 ya llegaban a los 300, y en este evento llegaron a los 400 en un solo día. Y no tan solo eso, sino que además en 3 días se acumularon casi 1000 milímetros, ¿no? Y a partir de esas estadísticas simples que utilizo para las lluvias en una parte ahí de Chiapas, uno puede decir, ¿está cambiando el clima o no está cambiando? Híjole, a mí no me quedaría ninguna duda de que está cambiando. Y entonces, y si uno lo ve en estaciones vecinas, la tendencia es la misma. Es decir, parece ser que algo está sucediendo allí. El siguiente punto es, y puedo atribuir esta intensificación de las lluvias en Tabasco a el proceso de cambio climático global. La tentación es mucha porque un principio físico, y perdón que aquí abuse haciendo referencia a la ecuación de Clausius-Clapeyron, lo único que sé es que cada vez que yo caliente la atmósfera le cabe más vapor de agua y por lo tanto físicamente puedo hacer llover mucha más agua cada vez, ¿no? Entonces físicamente tiene sentido que el proceso de calentamiento global esté incrementando la intensidad de los eventos extremos. Y sin embargo, todavía hay que hacer el ejercicio de atribución. O sea, no me queda duda que Tabasco está cambiando su clima y que ese es un factor que lleva a lo que estamos conociendo como inundaciones. Y sin embargo, uno no puede justificar las inundaciones en Tabasco pensando que se deben al proceso de cambio climático. Y para ello uno tendría que revisar el tratamiento bárbaro que le han dado a la cuenca del Grijalbo-Usumacinta en términos de cambio de uso de suelo, el cual lo han deforestado hasta que han podido. Todo lo que vean en ese mapa de la cuenca Grijalbo-Usumacinta por la parte de Chiapas, Tabasco, y todo lo que vean en naranja café es que le cambiaron la vocación de selva y la cambiaron por algo que es ganadería o porque es agricultura de maíz. Es decir, realmente hemos cambiado la condición de frontera, y ese cambio en la condición de frontera, ¿en qué medida podría estar influyendo también en los cambios en eventos extremos que estamos viendo? Y entonces aparece un candidato adicional, no tan solo la parte de cambio climático global, sino que nos aparece que además si cambia el uso de suelo, yo puedo cambiar también a lo mejor el clima, tal como lo empecé a mostrar para el caso de la Ciudad de México. ¿Y en qué porcentaje eso explica lo que vengo viendo? ¿Y en qué porcentaje es el cambio global? Y en ese sentido el problema de atribución se vuelve más complejo que simplemente creer o no creer que sea una cosa o la otra, ¿sí? Y al final de cuentas uno está haciendo estos ejercicios de detección y de atribución porque lo que estamos viendo es que el riesgo
ha ido aumentando. Y cuando se materializa el riesgo nos da cosas como lo que ha venido sucediendo en Tabasco y en muchos otros lados en términos de desastre. Y uno puede ver ahí que si bien tiene uno una amenaza que viene creciendo, la explicación es la combinación de la amenaza con la mitigación. Entonces, ni uno ni otro, ¿no? Entonces, cuando mis colegas también se apresuran a decir el cambio climático no tiene nada que ver con las inundaciones en Tabasco, híjole, es como el otro extremo de la parte política, ¿no? Si bien la parte política dice fue todo el cambio climático, mis colegas científicos, como le quieren poner a toda la parte política, dicen todo fue la causa de la vulnerabilidad y lo que dejó de hacer el gobierno, ¿no? Entonces hay que ser un poco más equilibrado en cuanto a los juicios y ser sobre todo más científico y considerar realmente que lo que sucede en términos de clima es atmósfera, es física, y hay que entender, ¿no? No todo se explica con que si la significancia o no la significancia. Y como no es fácil, a veces nos vamos por allí, ¿no? Por la parte de significancia, ¿no? Y entonces descalificamos a todos los que no hicieron la prueba J232X. Y eso se debe a que cuando uno cambia el uso de suelo, y perdón por estos diagramas que pueden parecer medio, uno cambia básicamente lo que se llama el albedo, uno cambia la rugosidad del terreno y uno cambia la capacidad de retener humedad en el suelo. ¿Y qué impacto tiene eso en el clima? Si hubiera una regla que dijera en cuanto tú estés deforestando va a llover menos, pues casi podríamos buscar una explicación. El problema es que si ustedes deforestan, o bien puede llover menos o bien puede llover más. No es un problema lineal y es un problema en que las matemáticas podrían decir mucho en términos de que son salto de un atractor al otro y se pone bonito el problema. Cuando uno se mete a tratar de explicar qué impacto tiene el cambio de uso de suelo en la parte de clima. Y creo yo que para hacer atribución vamos a tener que entrar a la parte física, nos guste o no nos guste, y vamos a tener que entender la física de esto. Y entonces uno dice, ¿cuántos expertos tengo en este país para que se pongan a hacer los ejercicios de atribución y me aclaren si las lluvias de Tabasco fueron o no fueron las causantes de la inundación? O el incremento de las lluvias de Tabasco son por el cambio de uso de suelo o no lo son. Y entonces tenemos un gran reto en esa dirección. Y con ello entonces termino con algunas conclusiones que son realmente lo que yo vengo dándome cuenta, ¿no? Y que pues, se parece mucho a lo que a veces dice el IPCC. Y entonces el trabajo de detección se realiza en gran medida por esa parte de métodos estadísticos. Al final de cuentas el clima son las estadísticas de esos datos que nosotros venimos viendo. Con eso caracterizo al clima, entonces si lo caracterizo por estadísticas, las mismas estadísticas me van a decir si está cambiando o no está cambiando y puedo hacer los ejercicios de detección. Y hemos hecho un montón de ejercicios de detección por el nivel, que si la pendiente es X o la pendiente es Y, y que si aquí dio un salto o no dio un salto, etc. Pero cuando uno llega a la parte del trabajo de atribución, y por eso no hay muchos ejercicios de trabajos de atribución, los globales, los de Francia, etcétera, requiere uno meterle el diente de la física, y ahí sí es donde la puerca tuerce el rabo, decía mi abuelita, ¿no? Y el clima está cambiando en México y por ello es necesario que trabajemos tanto los que van a hacer la detección como los que pueden hacer la atribución. Y yo creo que si se quiere ir en esa dirección de realmente dar alguna explicación a todo esto, y el INEGI tiene interés de entrarle por ahí, realmente va a tener que pensar en quién le va a hacer tanto la parte de detección como la parte de atribución. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a la última presentación, a cargo del doctor Benjamín Ortiz y de Jorge Luis Vázquez Aguirre. Leo rápidamente, las semblanzas están grandes, pero rapidito. Benjamín Ortiz Espejel es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, maestro en Antropología Social del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo, con especialidad en Relaciones Naturaleza-Sociedad y doctor en Ciencias en el Instituto de Ecología, AC, con especialidad en Manejo de Recursos Naturales. Es asociado del Programa Internacional Leadership for Environment and Development del Colegio de México y la Fundación Rockefeller. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ha investigado el manejo, conocimiento y percepción de los recursos y procesos naturales entre grupos sociales desde 83 a la fecha.
Ha sido profesor invitado para impartir cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y la Universidad de Guanajuato. Asimismo, ha sido profesor de la Universidad Veracruzana durante el periodo 95-99, impartiendo las cátedras de Sistema de Producción Mesoamericanos y de Naturaleza y Cultura. Diseñó la Maestría de Estudios Regionales de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Iberoamericana Puebla, de la que fue coordinador de 2001 a 2008. Fue coordinador del Programa Interdisciplinario de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Iberoamericana de Puebla, 99-2003, y a la fecha es enlace nacional e internacional de diversas redes de medio ambiente y desarrollo sustentable de la Asociación de Universidades Jesuitas confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Ha sido consultor de las fundaciones Ford, Hilton, Kellogg, el Banco Mundial. Desde 1983 ha realizado trabajos de investigación etnoecológica y de paisajes agrarios entre indígenas nahuas, popolucas, totonacos de Puebla, Veracruz y los nahuas de la Sierra de Songolica, así como investigaciones pioneras a nivel mundial sobre la ecología de comunidades y la percepción indígena de la fertilidad biológica de suelos en potreros tropicales. Actualmente coordina desde la Iberoamericana de Puebla 2 proyectos de investigación. El primero sobre el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente al cambio climático en México, en asociación con el Gobierno de Reino Unido, el Instituto Nacional de Ecología y la Iberoamericana León. Y el segundo sobre el diseño de políticas de transversalidad para integrar en la agenda política del Gobierno de Puebla el tema de cambio climático. A partir de enero de 2009 es el coordinador del programa interdisciplinario en medio ambiente de la Universidad Iberoamericana de Puebla. El maestro Jorge Luis Vázquez es investigador doctorante en variabilidad y cambio climático en la Universidad de East Anglia del Reino Unido, licenciada en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana y maestro en Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Ha publicado investigaciones recientes sobre el tema de detección instrumental del cambio climático en México, en coautoría con otros investigadores, contribuyentes al 4º informe de evaluación del IPCC. Previamente, sus estudios han versado sobre la variabilidad de la precipitación en la región de los mares intraamericanos y sobre los impactos del Niño en México. Entre los años 2002 y 2007 se desempeñó como servidor público en la Gerencia de Meteorología Aplicada de la Reaseguradora Federal Agroacemex, donde contribuyó al desarrollo e implementación del seguro agrícola catastrófico para gestión de riesgo de sequía. Ha sido designado como autor líder de la componente sobre datos climáticos del Programa de Modelación de Clima en México y ha realizado estudios sobre variabilidad natural y cambios observados en el clima para el Plan Estatal de Acción Climática de Veracruz. Desde hace varios años colabora con el Servicio Meteorológico Nacional en el rescate, uso y mejoramiento de la base de datos climatológica nacional. Es miembro del Comité Mexicano de Experimento de Observación, Investigación y Predictibilidad del Programa Mundial de Investigaciones Meteorológicas en la componente de aplicaciones socioeconómicas. Actualmente participa en el Instituto Nacional de Ecología y la Universidad Iberoamericana Puebla en el fortalecimiento de capacidades para la detección instrumental del cambio climático en México. Su investigación doctoral es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días todavía a todos ustedes. A nombre de Jorge Luis y mío, agradecemos mucho la invitación que nos han hecho a participar en este taller, en este seminario sobre cambio climático y estadística oficial. Y vamos a dividir nuestra presentación en 2 partes, como está señalado en esta primera diapositiva. En la primera parte, bueno, comentaré rápidamente sobre algo que, bueno, si bien ha dicho Víctor Magaña que hay que entrarle a la física, sí, nosotros tendremos que hacer un cierto énfasis a entrarle a los aspectos de política, que si bien está dedicado el día de mañana con el doctor Tudela a entrar a este tema, nos parece que Jorge Luis y yo pensamos que tenemos que acercarnos a aproximaciones cada vez más integradas entre académicos, entre científicos y entre tomadores de decisiones, y no separar los componentes.
En este sentido, bueno, partiendo de un esquema propuesto por Eric Castañares, un buen colega del programa LEAD, planteamos que no es posible abordar y resolver los problemas del cambio climático bajo la misma racionalidad que los generó. Esto implica un replanteamiento de tipo epistemológico profundo, serio, en tanto que hay que entender que nuestros objetos de estudio son objetos construidos, son objetos recortados de la realidad y son objetos que son construidos de manera colectiva en un contexto social, político, bien establecido. Todo esto servirá para establecer lo que llamamos nosotros el modelo de sistemas complejos, en el sentido de que lo ha desarrollado el doctor Rolando García y el doctor Guido Wall en otras ocasiones. Este recorte de la realidad, bueno, está orientado eminentemente por lo que llamamos el marco epistémico, es decir, el investigador no es un ente aislado de la sociedad, sino que al contrario está inserto en una sociedad cargada de valores, cargada de sentimientos, cargada de pasiones, y donde esto no puede estar desligado de la construcción del objeto de estudio y de la construcción de los datos. No se recogen datos del suelo, se construyen datos. Finalmente, el modelo de sistemas complejos funciona como una hipótesis de trabajo, no es que afirmemos la realidad es así, sino que establecemos modelos de interacción con esa realidad empírica que finalmente no sabemos cómo es, pero que nos ayuda a funcionar y a interactuar con esa realidad empírica y que funciona también como para la línea de investigación como para políticas públicas. Bueno, esta producción de conocimiento se ha organizado en unidades de análisis separadas, departamentalizadas, conocidas como disciplinas, y que han operado han respondido y han operado a su vez sobre gran parte del funcionamiento de la sociedad, incluida el quehacer de la política. En la actualidad, las políticas públicas se han dirigido más a cómo incorporar en el sentido de sumar esfuerzos. Faltan datos, hay que hacer más datos, pero antes de, nos parece que hay que encauzar las políticas con criterios de respuesta a estos problemas de alta complejidad. Si bien faltan datos, estamos de acuerdo, pero haría falta también empezar a pensar estos datos en un acomodo diferente. Así entonces, observamos, tenemos constatación empírica de esto, no hay una coordinación entre programas gubernamentales, mientras que desde el sector ambiental se promueven acciones de conservación de la biodiversidad, al mismo tiempo hay iniciativas que van en contra de esto. De esta manera, la agenda ambiental pierde viabilidad al quedar subordinada por programas gubernamentales y muchas veces inversiones privadas contrapuestas a la sustentabilidad del desarrollo. Los problemas no resueltos de la intersectorialidad se dan en todos los niveles, no solo entre secretarías de Estado, sino al interior de las mismas secretarías de Estado. Es decir, observamos un gobierno mexicano por programas más que un gobierno por políticas, lo que significa en la práctica que muchos programas de un sector no logran ser coherentes, complementarios y que unifiquen esfuerzos. Bueno, lo que predomina entonces es una serie de tomas de decisiones que se dan de forma aislada, unas no toman en cuenta a otras, y que a pesar de que existen asfixiantes controles administrativos y de planeación, esto resulta en una detonación de esfuerzos, una serie de fuegos artificiales que no van en una misma dirección. De aquí nosotros proponemos entonces establecer una estrategia, un plan nacional, un plan estratégico, un plan especial, y que se articule con los operativos concretos a partir de lo que denominamos, junto con Eric Castañares, aspectos tácticos, lo que serviría como una bisagra entre políticas públicas y acciones concretas. Una práctica política integral requiere entonces un cabildeo multinivel. La toma de decisiones tácticas funciona como una bisagra en una toma de decisiones conjunta, no solamente del experto científico, no solamente del político, también de la sociedad en su conjunto. Y establecer así un círculo virtuoso. De esta manera, bueno, una política integral implicaría manejo de multiniveles en el cabildeo de los programas específicos y estratégicos. Para esto, bueno, adelantamos un poco la propuesta de la transversalización, de la política de transversalización ante el cambio climático.
Sugerimos que una política de transversalización para cambio climático requiere entonces el trabajo coordinado entre los diferentes actores sociales de los 3 niveles de gobierno, de la suma de voluntades, y que se promueva de manera institucional una serie de acciones para enfrentar los retos del cambio climático. La transversalización entonces, como esta suma de esfuerzos bien coordinada de diferentes niveles de gobierno. Uno de los aspectos centrales en esta estrategia para la transversalización y los contenidos de las políticas es la preparación y capacitación de las y los servidores públicos. Esto lo hemos notado sensiblemente en nuestros trabajos. De esta forma se considera prioritario fortalecer las capacidades mediante la ampliación de su visión acerca del desarrollo humano, los derechos humanos y los efectos del cambio climático como herramientas imprescindibles para la planificación y ejecución de políticas públicas. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien, ¿verdad? Proponemos en la mesa de discusión alguna serie de principios de tipo marco epistémico para la eventual política de transversalidad de cambio climático. El primero tendría que ver con una acción solidaria, que tanto los gobiernos federales, estatales, municipales manejen sus procesos sustentados en un diálogo social y político de irrestricto respeto a las culturas locales, a la biodiversidad que los pueblos locales conocen. No me extiendo más. Voluntad política de la jerarquía de las instituciones públicas, extensiva a toda la administración pública, se debe plantear las prioridades para que la gestión de los 3 niveles de gobierno establezca las acciones de adaptación y mitigación para el cambio climático en un lugar prioritario en la agenda gubernamental. Esto lo decimos desde la experiencia de Puebla, en donde estamos en un proceso de gestión política para que justamente desde los niveles más altos de decisión se ejerza esta toma de decisión. La corresponsabilidad tiene es un tercer elemento, ya no salió aquí en la diapositiva el nombre, pero es muy importante este elemento de la corresponsabilidad que involucra a los diferentes actores políticos y gubernamentales y juntos estar construyendo esta observación del cambio climático, monitoreo, detección. Hay un trabajo de interinstitucionalidad muy importante. Estamos proponiendo la creación de un comité intersectorial para el Estado de Puebla, a semejanza de lo que ha ocurrido en otros estados de la República y que vemos con agrado que está cobrando poco a poco, pero cada vez con solidez, una convicción de trabajo coordinado entre las diferentes instituciones de la sociedad. Bueno, aquí es importante la designación de enlaces institucionales, lo que implica todavía un movimiento interno de la planeación interna de cada institución. Bueno, por supuesto, la intersectorialidad, que esto vuelvo a insistir, nos parece que estamos frente a un reto. El cambio climático plantea un reto de tipo epistemológico, vuelvo a decir, y que esto implica una reorganización institucional de cómo enfrentar el problema. Además de estos principios, la estrategia requiere algunas otras medidas concretas. No voy a entrar en detalle, pero la revisión del marco legal es muy importante. Hemos terminado una revisión a nivel nacional de todos los estados de la República concerniente a los temas que abordan cambio climático. Esto es un aspecto interesante. Desarrollar herramientas, instrumentos e insumos científicos y técnicos. Aquí ubicamos nosotros la generación de los datos climatológicos que aporten evidencias al cambio climático, entre otros elementos, indicadores de monitoreo, desarrollo de herramientas de análisis socioeconómico, de vulnerabilidad, y por supuesto impulso a la investigación que tanta falta hace y retomar las llamadas buenas prácticas. ¿A qué se refiere esto? A la experiencia acumulada y muchas veces exitosa de prueba y error de los grupos campesinos, ciudadanos de nuestro país y que han enfrentado durante muchos años la variabilidad climática. Cierro con esto que tiene que ver con la idea de incorporar a la sociedad civil, que bueno, lo he comentado ya en algún momento. Gracias, buenas tardes. El tema de este seminario es un tema complejo en el sentido de que aborda aspectos sobre la detección del cambio climático en México, la atribución y también la estadística oficial. Y cuando se habla de oficialidad, bueno, es que se vuelve todavía más complejo el tema,
en el sentido de que quizá en México todavía dependemos de que existan datos considerados los oficiales para poder proceder a tomar decisiones y emprender acciones ante las posibles amenazas naturales, aún considerando que nuestra vulnerabilidad a dichas amenazas ha ido en aumento en los años recientes. Un ejemplo que personalmente considero es bueno de que sí es posible realizar colaboraciones transversales en México en el gobierno es el desarrollo del seguro agrícola catastrófico, en el que el Servicio Meteorológico Nacional y la Reaseguradora Federal para el Campo colaboran en diseñar un instrumento de transferencia de riesgo que permite mitigar el impacto de la sequía en el país. Y es un ejemplo en el que dos instituciones, incluso dependientes de diferentes secretarías, interactúan para poder enfrentar un impacto adverso del clima. Y en cuanto al cambio climático, bueno, la red oficial de observación instrumental en el país es la del Servicio Meteorológico Nacional, que tengan un largo periodo y que tengan una confiabilidad. Ciertamente, como decía el doctor Magaña, bueno, si cambió el uso del suelo, entonces va a haber saltos y de todas maneras se va a analizar el clima. Sí, pero esos análisis del clima hablan de los cambios que han sido generados localmente, por los cambios locales. Y cuando hablamos de calentamiento global, lo que queremos buscar es detectar los cambios que son que se observan sin la influencia local, sino que también pueden demostrar que lo que está sucediendo en la escala del planeta se refleja en la escala local. Ya mencionaron quienes me precedieron que, bueno, hay dos definiciones de cambio climático, la del IPCC, que considera el cambio climático como cualquier cambio que ocurre en el clima, y la de la Convención Marco de Naciones Unidas, que considera esos cambios cuando son debidos a la actividad humana. En el tema de detección y atribución, la definición que más se utiliza es la de la Convención Marco. Bien, ahora, la detección del calentamiento global se tiene que realizar a escala planetaria y solamente se puede realizar, bueno, combinando observaciones que representen a todo el planeta y también el uso de complejos modelos climáticos. Pero también es posible detectar cómo está cambiando el clima utilizando los datos medidos en las estaciones con instrumentos. Esta es la serie de temperatura global, el conocido registro global de temperatura producido en la Unidad de Investigación del Clima de la universidad donde realizo mi doctorado, basada en mediciones de temperatura de superficie en todo el planeta. Es un conjunto de estaciones que fueron cuidadosamente seleccionadas para detectar con las mediciones instrumentales que se han realizado cómo está cambiando la temperatura. Es una figura muy conocida, publicada en el reporte del IPCC, en la que se ve que en las últimas décadas estamos experimentando un calentamiento sin precedente. Bueno, esa es una de las estaciones climatológicas convencionales que tenemos en el país, que es en las que se han estado midiendo datos y que finalmente hay que utilizarlas tal y como estén. Hay que trabajar en mejorar su calidad, para esto se necesita de climatólogos, de meteorólogos que estén formados para analizar las situaciones sinópticas o meteorológicas que ocurrieron en los días en los que se tengan datos sospechosos y de lo cual carecemos en el país. Carecemos de muchos recursos humanos. Yo me atrevería a decir, y quizá me equivoque, que no tenemos en este momento en México alguien que esté formado académicamente para realizar estudios de atribución, por ejemplo. Bueno, el número de observaciones en el país, y no solo en el país, en todo el mundo, ha venido disminuyendo sistemáticamente desde la década de los 80 por diferentes razones, no conocemos todas. Puede ser disminuciones en las asignaciones presupuestales, puede tener que ver con el advenimiento de los sensores remotos, satélites, radares, etcétera, pero lo cierto es que cada vez han disminuido el número de observaciones instrumentales. Bien, esta figura es para el caso de México. No es la mejor serie, porque para calcularla correctamente debería haber considerado un peso en la representación de cada una de las estaciones con el área que cubren, entre otros aspectos. Pero lo que hice fue, dado que el Servicio Meteorológico Nacional tiene una política ejemplar en el mundo de compartir sus datos y sus observaciones con los usuarios, bueno, le pedí al Servicio Meteorológico los promedios que ellos calculan estatalmente de la temperatura media. Y luego, bueno, obtuve esta serie nacional. Y lo que ven en la gráfica es la anomalía respecto al periodo 71-2000 de la temperatura media, digamos, para el país. Insisto, no es la mejor serie, pero es una aproximación con los datos que hay. Y vemos también que en las últimas décadas, bueno, las temperaturas han sido más altas respecto a una media en un periodo de referencia. Por lo tanto,
podríamos preliminarmente afirmar que sí, también México se está calentando. Bien, detección. Detección es un problema complejo. Y detección del cambio climático implica considerar varias definiciones. Una, las variaciones internas del sistema climático. Otra, las variaciones naturales del clima, que se deben a la dinámica interna del sistema y también a los cambios en la actividad solar y en los aerosoles que son depositados por la actividad volcánica, y otros forzantes, como los de origen antropogénico, como el caso de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo determinar entonces si un cambio del clima es natural o no? Hay que demostrar que un cambio que se haya detectado sea diferente al clima que se observa comúnmente, generalmente con algún nivel estadístico de confianza. Y detectar un cambio en el clima no nos dice nada sobre la atribución. Detectar un cambio en el clima no implica nada sobre su causalidad. Bien. Entonces surge la pregunta, si únicamente dispusiéramos de mediciones en el área de Europa, ¿sería posible hablar de cambio climático global? O si solamente tuviéramos mediciones en la Ciudad de México, ¿sería posible hablar de cambio climático global? Bueno, no. Hay que tener mediciones representativas de todo el planeta. Pero cuando se quiere ir a la escala regional, si uno se pregunta, bueno, y entonces en México ha estado cambiando el clima y eso se relaciona con el calentamiento global o no, pues son preguntas que pueden ser interesantes para tomadores de decisiones y diseñadores de políticas o para los medios, pero no son el tipo de pregunta adecuada generalmente, dado que, es virtualmente imposible, y esto está en una de las preguntas frecuentes del último informe del IPCC, es virtualmente imposible hasta este momento determinar si una tormenta en particular se debe ya al cambio climático. Se están realizando estudios, pero en este momento todavía no es posible hacer una afirmación de esa naturaleza en términos científicos. Estas figuras, mis colegas ya las mencionaron, así que continúo. En México no solo hay que estudiar el impacto de la actividad humana en el clima, sino también aprender, comprender y entender cómo varía el clima en México de manera natural, porque con o sin cambio climático antropogénico, el clima tiene una fuerte influencia en las actividades socioeconómicas y es importante adaptarnos a ello. Para esto es que es importante continuar investigaciones y ciencia básica para continuar entendiendo el clima en nuestro país. De algunos estudios encontramos que en México, por ejemplo, la lluvia de verano está modulada por 3 factores principalmente. El primero es la escala global, la circulación general y la tendencia de largo plazo, seguido de las variaciones que ocurren en escalas de décadas, particularmente de la oscilación multidecadal del Atlántico, y también de la influencia de las variaciones que ocurren año con año, a menudo relacionadas con la ocurrencia del fenómeno del Niño. Bien, ahora, para hablar formalmente de detección de cambio climático, mencioné que tendríamos que estudiar el planeta en su conjunto a través de un muestreo con las observaciones. Sin embargo, en escalas más pequeñas, es posible, si bien no hablar de que se detecta un cambio debido o atribuido a las actividades humanas, sí es posible detectar si el clima está cambiando, simplemente, sin saber las causas, simplemente saber si está cambiando. Y para detectar estos cambios existen diversas metodologías. Una metodología basada en índices es la propuesta por el Grupo de Expertos en Detección de Cambio Climático e Índices de la Organización Meteorológica Mundial, el cual fue mencionado por Manola Brunet en la presentación primera, que lo que hizo fue diseñar una base común conceptual para contar con diversos índices que permitan identificar cambios en los extremos del clima. El doctor Magaña nos mencionaba la importancia de analizar los cambios en los extremos, dado que es lo que más impacta a las actividades socioeconómicas. No existe una definición única de evento extremo, pero contar con una base teórica común permite hacer comparaciones a escala global, y eso es lo que se ha logrado con el enfoque de este grupo. Esos son algunos de los índices, pueden visitar el sitio para más detalle. El clima varía en muchas escalas diferentes, en espacio y en tiempo, como ya mencioné. Entonces se puede hablar de cambios en el clima en la escala global, en la escala hemisférica o continental y en la escala local. Esto es un resultado que está incluido en el cuarto informe del IPCC, donde se nota que las funciones de densidad de probabilidad de algunos eventos extremos como las noches frías y las noches cálidas se están desplazando en diferentes periodos de tiempo, lo cual indica que la frecuencia de noches frías está disminuyendo
y bueno, las noches cálidas están aumentando. En la escala hemisférica o continental, otro estudio también arbitrado, bueno, arroja resultados sobre que para la región de Norteamérica la temperatura en general está también en aumento. ¿Qué pasa si vamos a escalas más pequeñas? Cuando el estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana empezó a desarrollar su plan de acción climática, el plan ante el cambio climático en Veracruz, quisimos ir a más detalle. Si ustedes cortan una hoja de un árbol y la ven a simple vista, es muy fácil describirla o tratar de dibujarla y únicamente uno obtiene una forma con la silueta o con la figura de la hoja. Pero si ustedes quieren ver más detalles y utilizan un microscopio, entonces tienen que ir mucho más allá y van a empezar a ver muchas más características. Lo mismo pasa en el caso de los análisis climáticos. Se me acabó el tiempo, me voy a tomar un minuto más. Es necesario entonces, para hacer análisis a escalas más pequeñas, contar con más datos, más finos, analizarlos, etcétera. Si bien no todos los datos observados van a cumplir las condiciones de calidad y de homogeneidad, una selección cuidadosa, aunque reduce el número de estaciones que son utilizables en los estudios de detección del cambio climático, nos permite llegar a ciertos resultados. No sé si las presentaciones van a estar disponibles, si es así, ahí podrán, por ejemplo, ver este ejemplo de cómo controlamos la calidad de los datos en Veracruz y de cómo determinamos si eran homogéneas o no. Y termino con esta gráfica, que es una serie regional para el estado de Veracruz, en la que con esas estaciones cuidadosamente seleccionadas, encontramos que para el estado de Veracruz la frecuencia de días calurosos está en aumento, mientras que los días fríos están disminuyendo. Estas son las tendencias y su significancia. Para algunos la significancia estadística podrá decir mucho, para otros no dirá nada. Sin embargo, esto es una evidencia con una metodología sólida de que sí se detecta en regiones del país evidencia de un calentamiento en años recientes y que por lo tanto es necesario actuar de inmediato. Con eso concluyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a proseguir. Me indican que podríamos tomar hasta unos 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ya 3 preguntas, una de ellas yo creo que no va a poder ser, era dirigida a Carlos Gay, no lo veo. Entonces le pediría primero a Manola, que tiene una primera pregunta, y después a Benjamín, y si las leen, ¿no? Dicen de quién son, y ya después, si hay algunas, pues se presentan, dicen qué institución y la fórmula, ¿no? Bueno, Gerardo Zaira del INEGI me pregunta o me pide… Leiva, Gerardo Leiva. 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 Disculpar, la letra no estaba demasiado clara. Bueno, me pide, por favor, que amplíe mi comentario acerca de la comparabilidad de la información para medir cambio climático, en particular considerando las comparaciones de temperaturas o precipitaciones antes de 1950 y después. Y hace una pregunta que dice, ¿es suficiente evidencia? Bueno, creo que esa pregunta, la pregunta del final, ha quedado ampliamente contestada a partir de las intervenciones de Víctor como de Jorge, con lo cual me permito pues ampliar un poco la cuestión que me hace acerca de la comparabilidad de los datos. Supongo que se está refiriendo a la imagen que he mostrado acerca del impacto que tiene en los datos, en este caso en los datos de temperatura, el ser medidos o ser registrados bajo unas condiciones o bajo otras. Evidentemente tiene ese alto impacto que está asociado a el tipo de protector, al tipo de garita o abrigo meteorológico con el que los termómetros son protegidos de la acción directa de la radiación solar, pues el cambio, la sustitución de expositores o de protectores, como quieran llamarlos, hace que los datos medidos bajo un tipo de protector, los protectores del pasado, protectores abiertos que no protegen bien radiactivamente a los termómetros, hacen que de una manera, digamos, comparada respecto del presente artificial, las temperaturas medidas bajo ellas, específicamente las temperaturas máximas, tiendan a presentar valores más elevados, como se veían claramente en la gráfica.
Bueno, pues como a lo largo del tiempo las condiciones de observación cambian, los sistemas de medición cambian, los instrumentos, cambian las características y las estaciones y la ubicación de los observatorios meteorológicos. Todo este tipo de factores, todo este tipo de causas van a introducir en una serie temporal un sesgo, una inhomogeneidad, que es como bueno, pues los expertos lo conocen, haciendo que el conjunto de esa serie tenga que ser corregido, que los valores observados de temperatura, en este caso, bajo unos protectores o con unos termómetros determinados, no sean comparables sin ajuste a los tomados, a los observados bajo otros protectores, los protectores recientes, con otros instrumentos. De tal manera que un conjunto muy amplio, yo he señalado simplemente uno, hace que una serie de tiempo que supuestamente es de temperaturas o es de precipitación, en realidad no sea una serie de tiempo homogénea, no estemos hablando de temperaturas o no estemos hablando de manzanas, sino estemos mezclando manzanas con peras. Las dos son frutas, evidentemente, pero son distintas. De tal manera que hay que asegurarse que una serie de temperatura esté representando, sea manzana, no sea o sea pera, eso sería, pero que no sea manzana y pera a la vez. Y para ello se dispone de una serie de técnicas de homogeneidad, de ajuste de los registros, que identifican estadísticamente las causas que inducen ese cambio en la comparabilidad de registros y permiten calcular, estimar factores de corrección que hagan que las peras se conviertan en manzanas o sean comparables con las manzanas tal como están siendo medidas en la actualidad, que sería pues la serie un poco de referencia. Yo he señalado un factor, hace que unos tramos de una serie de tiempo no sean comparables con otros. Aquí en la mesa se ha hablado del efecto, la influencia urbana sobre las series. A mí me preocupa más que ese efecto urbano, lo que me preocupa son otros cambios en el uso del suelo, especialmente los acaecidos recientemente en sociedades jóvenes de rápido desarrollo como la suya. Porque esos otros cambios, el efecto urbano, si estamos hablando en términos de tendencia, ha sido claramente bien identificado y, digamos, minimizado de la estimación de tendencias a escala global y hasta a escala regional y hasta a escala local. Puedo hablar de mi país, en donde hemos hecho pues, un estudio similar acerca de la evolución, el cambio a largo plazo de las temperaturas y, por supuesto, hemos tenido mucho cuidado de no incluir ninguna estación meteorológica que estuviese afectada por ese extracalentamiento local que una ciudad significa. Bueno, pues a escala global hay muchísimos estudios, aparte de un hecho evidente y claro, que es que esa evolución de las temperaturas del globo que nos han mostrado nuestros compañeros, pues corresponde no solo a los datos observados en estaciones meteorológicas de superficie, sino que mayoritariamente esa evolución responde a la evolución observada, registrada sobre la superficie marina, y ahí no hay ciudades. Es evidente. Bueno, espero haber contestado a la pregunta. Muchas gracias. Benjamín, si pueden ser un poquillo más extenso. Conciso. Karim Mijangos pregunta sobre si existen agendas de trabajo que promuevan la transversalidad en alguna región del país. ¿Cómo hacer contacto? Bueno, debo mencionar que a nivel federal existe ya desde hace poco más de un par de años un comité intersectorial de acción frente al cambio climático. Es un comité que ha impulsado el gobierno federal en este sexenio, que incluye a cerca de 8 o 9 secretarías de Estado y que está diseñado de manera
digamos, para un trabajo precisamente de compartir bases de datos, de compartir preguntas, de compartir equipos de trabajo, y que en este momento pues está en proceso. Aquí vale la pena mencionar que recientemente se incorporó a esta agenda de transversalidad la Secretaría de Hacienda, que fue estratégica y fundamental para esta comisión. Finalmente, si no hay una asignación en la ley de egresos para cambio climático, por más buena voluntad, por más, digamos, investigación que se quiera hacer, no podrá haber un efecto benéfico sobre la sociedad si no hay recursos etiquetados específicos para impulsar la investigación y acciones de adaptación y de mitigación al cambio climático. Entonces ya es un gran avance que la Secretaría de Hacienda haya sido incluida en este comité de intersectorial a nivel federal. A nivel estatal, precisamente el día de ayer y antier estuvimos coordinando el cierre de un proyecto de investigación impulsado por el gobierno de Reino Unido, que buscó la intersección, la complementariedad del trabajo de académicos, de científicos de 16 estados de la República, bueno, de 11 estados de la República, pero que cubrieron casi 16 estados de la República, con tomadores de decisión de los 11 estados de la República que participaron. Tuvimos secretarios de Estado de Medio Ambiente en estos 2 días de trabajo, en donde unos y otros estuvieron compartiendo mesas de trabajo, construyendo, poniendo los cimientos, apenas las primeras piedras de una agenda de transversalidad a nivel nacional. En ese sentido, bueno, el estado de Veracruz es un estado, que hay que decirlo, pionero en esta iniciativa de ir avanzando en la construcción de la agenda, del plan estatal de acción climática, de acción frente al cambio climático. Y terminaría simplemente diciendo que así como hay un concepto de transversalidad, este concepto de transversalidad en la administración federal pública tiene su correlativo en la interdisciplinaridad para la educación superior. Es decir, así como hay un desafío de hacer transversalidad y rediseño político institucional en la administración pública, igualmente las universidades tenemos un gran desafío de un rediseño institucional para trabajar a partir de problemas complejos construidos y no a partir de solamente disciplinas estancas. Tenemos que terminar eso. Le voy a pedir a Víctor Magaña, tiene un par de preguntas, que la responda de la manera más puntual posible, y después Jorge Luis tiene otra pregunta, y con eso daríamos por cerrado esto. Las que no hemos podido atender, yo les pediría que se acerquen a los ponentes, ¿no? Ahora en el break, para que puedan intercambiar la pregunta, ¿no? María Guadalupe Vargas de Chapingo me pregunta básicamente que después de todos los desarrollos metodológicos y toda esta idea que tenemos sobre cambio climático, porque hay científicos europeos, dijo, no sé, que se niegan a la posibilidad de estudiar un fenómeno tan complejo como es la atmósfera. Bueno, sí debe haber en todo el mundo científicos que dicen no existe cambio climático, pero créanme que ya es la especie en extinción, ¿no? Ya realmente los escépticos, hay una página ahí en Wikipedia de los escépticos del cambio climático, y tienen más dudas en cuanto a procesos que no se han incluido, ¿no? Aquí nos hablaron de que si no hemos incluido bien el océano, y pues no, o sea, todo esto es un proceso que va evolucionando, evidentemente, no es que esté mal lo anterior, es que es un proceso que va evolucionando y que seguramente con el tiempo va a ir dándonos más pautas para entender qué es lo que está pasando con el clima. Por el momento, con lo que estamos funcionando y con la confianza que tenemos en que va a seguir ocurriendo, funcionamos bajo el principio de precautoriedad. O sea, no podemos permitir que el clima siga cambiando como esperamos que vaya a cambiar, porque sería un riesgo muy grande, ¿no? Hay siempre incertidumbre en que a lo mejor nos congelamos, según algunos, pero la precautoriedad nos dice que tenemos que hacer algo. Y la otra es de José Luis Ángel Rodríguez Silva, del INEGI, y pregunta básicamente que si la estadística o la física queda supeditada a la estadística. No, bueno, más o menos lo que contesto es, se tiene que hacer una estadística buena, alguna persona me decía, es que hay gente que se queda en que lo importante es la herramienta, no el mensaje.
Y aquí, por ejemplo, lo que nos decía Manol es importantísimo, hacer bien la estadística de cómo está cambiando la detección, removiendo señales del efecto urbano, del cambio de uso de suelo. O sea, para saber realmente qué está pasando, ya hay que hacer una estadística buena, ¿no? No quiere decir hacer un circos de estadística, ¿no? Hacer las cosas bien. Y la física utiliza la estadística para ver qué está pasando, y el siguiente paso es explicarlo, no es que yo diga, no hagan estadística, hagan pura física, no, o sea, los físicos utilizamos mucha estadística para hacer detección de señales, y después viene el reto, ¿qué principios físicos siguen? No, es que no, o sea, tiene que ser coherente cualquier cosa que demos explicación. Gracias. Muchas gracias. Hortensia Medina del INEGI me envía la pregunta siguiente. Si no se recomienda instalar más estaciones, ¿cómo se podrían mejorar los datos a nivel local y nacional en México? Por favor, ¿podrían explicar un poco más al respecto? Gracias. Bien, respondo que, bueno, no es la recomendación inmediata, pero por supuesto, hay que fortalecer los sistemas de monitoreo del clima en México. Finalmente, aunque se tienen escenarios de cambio climático para el año 2050, 2080 y 2100, en lo que el futuro nos alcanza, tenemos un margen preciosísimo de acción para prepararnos. No sabemos si los escenarios se van a verificar en esos años o antes. Y la única manera en la que vamos a poder ir viendo cómo el clima se está comportando año con año, estación con estación, es fortaleciendo los sistemas de monitoreo del clima. El problema en el país es que cada agencia ha creado su propia red de estaciones meteorológicas y la hacen como quieren. Hay que hacerlo, hay que fortalecer el sistema de monitoreo, pero hay que hacerlo de manera coordinada. Valdría la pena preguntarse si la federación en general le ha dado la importancia suficiente al órgano oficial para que pueda hacer toda esta coordinación o toda esta mejora. Y por otro lado, también sería importante, bueno, esta coordinación es lo más importante, pero sí, definitivamente hay que fortalecer los sistemas de monitoreo del clima en México. Es vital para poder hacer pronósticos climáticos, diagnósticos, calibrar los escenarios, calibrar los modelos, continuar haciendo detección, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Con esto terminamos más o menos un tiempo. Agradezco muchísimo a los expositores sus presentaciones, y les voy a hacer entrega de unos reconocimientos que les damos por su participación. Gracias. Pensé que me iban a regalar el paquete en familia que le dieron.